Bueno, Juan dice que amarillo porque la palabra consentimiento pareciese que es algo que solo aplica en las relaciones sexuales. Como que la comunicación y demás, pues sí tiene que ver con esos acuerdos, como de lo que uno dice, como estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto, lo uso, o bueno, como que son cosas que están muy más en ese contexto. Ok, válido. ¿Tú? Wilson Y ya quiere nos decir también algo. dime. Dice, bueno, a veces, por ejemplo, en el contexto de Acacias, ¿sí? Ujú. Digamos que en la situación el tema es más, por ejemplo, no sé, si a alguien les gusta o bueno, la situación de pronto de los padres, que no enseñan Ok. mucho con relación a la educación sexual. Entonces, como que las personas se van sintiendo dentro de ellos como diferente tipo de comportamientos, van adoptando algún comportamiento y demás. Y entonces sí, también lo vemos más en este contexto, pero es importante que se hable más de educación sexual para que pues todas las personas tengamos un conocimiento mucho más amplio de ese tema. Ok, perfecto. Bien. ¿Tenemos a alguien más? Ya nos queda unita sola, ¿vale? Vale. ¿Puedo continuar con la siguiente? Sí, Gina, gracias. Vale. Esta ya es la última que tenemos en el Kahoot, ¿vale? ¿Qué tan accesibles crees que son los servicios de salud sexual para las personas sordas? A, muy accesibles. B, poco accesibles. C, más o menos accesibles. Y D, nada accesible. Mm, vale, me avisa y ya continuamos con la presentación, por favor. Sí, Wilson quiere comentar. Claro que sí. Bueno, yo realmente recuerdo una vez que fui al médico para acceder a diferentes servicios de salud sexual, de bienestar integral y demás, no por estar enfermo ni nada, sino como un tema de información. Lo más difícil es la comunicación. Sí, por ejemplo, si contamos con el centro de relevo, a veces la señal es mala, los centros de salud no cuentan normalmente con el intérprete. Para esas situaciones uno tiene que contratar el intérprete de manera individual, los intérpretes también, uno depende de la disponibilidad del tiempo, también uno abrirse con los demás intérpretes a pues cosas que puedan ser personales, puede ser de pronto incómodo y más si uno conoce el intérprete, realmente la accesibilidad es muy poca. De pronto, no sé si sea en todo el país, pero en este lugar, al ser de pronto como un municipio, sea mucho más difícil. Ok, sí, gracias. Quiere hablar también Juan David. Sí. Sí, como que agregando a lo que dice el compañero Wilson, la accesibilidad realmente es compleja. Normalmente, por ejemplo, en el colegio, las cosas que a uno le enseñan con relación a este tema son muy pocas, porque en Colombia normalmente no tienen como este sistema o un modelo universal de inclusión en donde también se nos trate como personas que tenemos acceso a estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ahora es difícil porque no es solamente un tema de los accesos a salud, sino es un tema en general, es un tema en la educación, en las familias. Por ejemplo,
En Villavicencio hay un caso de dos personas que tienen VIH, entonces son personas que también acceder a sus servicios médicos y demás ha sido algo muy difícil y más también por el tabú que implica hablar de este tipo de temas. Entonces, realmente poder acercarnos, conocer este tema, a veces estas personas nos hacen como también jornadas de sensibilización y demás que realmente son muy importantes, pero es algo que en las familias no se comunican. Bueno, en general, una de las dificultades es una comunicación adecuada. Ok, gracias, es cierto. Vamos a continuar ahora con la presentación. Bueno, perdóname que quedó, lo cerramos. ¿Oyen algún sonido? Ya, Sí, sí, está el listo, sonido. ya lo quité. Mientras tú lo ubicas, para informarles a todos que hay un enlace, es el enlace de la asistencia a este encuentro. Entonces, como ustedes son de Acacias, pues seleccionan Acacias y de ahí ese está dentro del paquete Camino al Éxito y ya quedan registrados. Solamente son como 4 datos y ya. Gracias, tutora. Bueno, ahora ¿qué es educación sexual? Bueno, primero, la educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje integral que nos proporciona a nosotros, a las personas, conocimientos, habilidades y actitudes para poder tomar mejores decisiones, para tomar decisiones saludables sobre la sexualidad, sobre relaciones y sobre bienestar. ¿Vale? A ver. Porque es importante, visualmente hay 6 imágenes en el que cada uno interpreta cada acción, ¿vale? A ver, la primera imagen ayuda a mejorar la comunicación entre padres e hijos. Nosotros somos conscientes que la comunicación con nuestros padres, hablar de sexo es muy incómodo para ellos, a veces no saben cómo decir las cosas, o no, a nosotros también nos da pena preguntar, ¿no? Pero a ver, podemos poner un ejemplo, imagínate. Mateo tiene 13 años, está navegando en internet, está navegando en Facebook, ve un meme de virginidad, ¿vale? O sea, Mateo, en vez de quedarse con la duda, le pregunta a su papá, papi, ¿por qué hay memes de personas de virginidad, de personas que no han tenido relaciones sexuales? Entonces, en este caso, cuando la comunicación o sea, cuando la comunicación es buena entre padre e hijo, el padre lo que hace es explicarle al hijo que esto es un estereotipo tonto, que cada persona tiene que vivir su sexualidad como desee y cuando se sienta listo, no porque mi amiguito entonces ya tiene relaciones sexuales, pues yo también quiero hacer lo mismo, ¿vale? O sea, todo a su tiempo, o sea, estamos viendo que hubo confianza, hubo comunicación y prevención. Cuando normalizamos hablar de sexo, evitas que aprendan en la calle con mentiras. Y antes de continuar, o sea, al hablar de este tema, no es que incite a la actividad sexual, sino que previene riesgos, ¿vale? La segunda imagen, inculca el respeto a la diversidad sexual y previene el bullying. Esta también es muy importante. Bueno, vamos a poner un ejemplo, que hay un niño en el colegio, sus amiguitos le dicen que es un raro, que porque es así, porque el niño tiene 2 mamás, ¿vale? El niño se siente muy mal porque sus amiguitos pues ya le están haciendo bullying, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros como personas, sus tutores, los profesores, lo que hacen es hablar con los niños que están haciendo bullying y explicarles que son familias diversas, que algunos tienen una sola mamá, un solo papá o 2 mamás o 2 papás, pero que es totalmente normal y que todos somos iguales, todas las familias son válidas y todas merecemos respeto. Nadie debe disculparse por ser como es. Si tú tienes una sola mamá, no te tienes que disculpar porque el amigo tiene las dos, ¿no? Todos somos diferentes, pero merecemos el mismo respeto. La tercera es
previene ETS y embarazos no deseados. Este tema lo vemos un poquito más adelante, ya que es un tema muy importante que quiero hablar un poco más a profundidad, ¿vale? Seguimos con la cuarta, que es motiva y empodera a tomar mejores decisiones. A ver, voy a poner un ejemplo también en cada una. Gabriela está en la universidad, tiene 18 años. Gabriela nunca ha tenido relaciones sexuales. Ella tiene un novio, apenas están hablando del tema, pero pues gracias a que Gabriela ya conoce de educación sexual, de sus embarazos, de TS, de información en general, de talleres que han aplicado en su colegio o que ha hablado con sus padres, Gabriela tiene el poder, tiene el derecho de decir no si no se siente cómoda, sabe que debe cuidarse y que tiene derecho a pedir ayuda si en algún momento se siente incómoda. Esta es como la motivación y el empoderamiento a tomar la decisión que nosotros consideremos correcta. Todos tenemos el poder de elegir lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos con la quinta, muestra la sexualidad como algo natural. Eh, también es totalmente importante. Voy a poner un ejemplo, digamos, que pasa más a menudo con los hijos y las mamás. Imagínate que no, un niño se está cambiando con su mamá, se acaban de bañar y los niños son curiosos, entonces el niño pregunta, mamá, ¿por qué tienes vellos? ¿Vale? Entonces, en vez de la mamá decir, no, no mires esto, no lo hagas, no, uno como mamá, papá, no lo que tiene que hablar es decir, hijo, esto es natural, crecen las personas adultas, como cuando crece el cabello o crecen las cejas. O sea, ellos son niños, ellos son inocentes y nosotros, si un niño a nosotros nos pregunta con inocencia, nosotros también debemos responder con la misma inocencia como si el niño nos preguntara, mami, ¿por qué el cielo es azul? Porque conocemos niños que los niños preguntan mucho porque son curiosos, ¿vale? O cuando estamos en la calle, que hay personas que no les da pena, que ir a la gente, que porque se besen, se agarren de la mano, estas son cosas totalmente normales que debemos mostrar. O sea, es algo natural, no es cosa del otro mundo, de lo que nos sintamos avergonzados. Y romper estereotipos y disminuye la desigualdad de género. Eh, Esta también es muy importante porque normalmente dicen que el ballet, no, que el ballet solamente es de las niñas, que solamente los bailan las niñas. Entonces, cuando un chico, un niño, quiere practicar el ballet, pues comienzan a molestarlo con los comentarios diciendo que no, que eso solamente es femenino, que tú no deberías estar participando en esto. No. O sea, tenemos que romper estereotipos, ¿vale? Primero, se explica, el ballet es un arte y es una disciplina. Es al igual que las mujeres. Muchas mujeres pues les gusta el boxeo, pero algunos hombres hoy en día todavía dicen que, perdón, que es de solamente de hombres, que las mujeres no pueden boxear, no pueden jugar fútbol. No. Si a ti te gusta el boxeo, si te gusta el fútbol, si al chico le gusta el ballet, el patinaje está en su derecho de participar. Ningún color, ningún juguete o ningún sueño, el sueño que tú tengas, lo que tú quieras, tiene género, es lo que a ti te gusta, como tú te sientas. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí quiero que hablemos un poquito de diversidad sexual y de género, ¿vale? Bueno, quiero que comencemos con identidad. Visualmente vemos como información, yo voy a explicar, que, bueno, pues la identidad es como tu cerebro interpreta quién eres. Biológicamente, una persona puede nacer en, con el cuerpo de un hombre, pero si su cerebro, su forma de pensar te dice que no, que tú eres mujer y tú te sientes mujer, es tu identidad. Nadie está en el derecho de decir, oye, no, tú no eres así porque tú naciste así. No, o sea, es tu identidad como tú te sientas, ni hombre ni mujer, como tú te sientas. Eh, la orientación sexual es por quien sentimos atracción, ¿vale? Esto no tiene que ver con, pues, con la identidad, ¿vale?
porque la orientación sexual es hacia nosotros sentimos atracción. Ejemplo, yo como mujer puedo sentir atracción hacia otra mujer. Pues esto es ser homosexual, esto es totalmente normal. O sentir atracción por persona, por la otra persona de mi diferente sexo, por un chico. Pues soy heterosexual, pero también todo es normal, al igual que sentir atracción por ambos sexos, ¿vale? Hoy en día pues vemos que esto de la verdad es un tema que ya está muy normal, ya la gente comprende un poco más porque antiguamente la gente pues juzgaba mucho, ¿vale? Por lo que veía. Bueno, pues expresión. Bueno, la expresión de género es como tú te muestras al mundo, cómo tú te vistes, como tus gustos, tus intereses. A ver, un hombre puede usar falda, es la expresión, es lo que le gusta y seguir siendo hombre, si así se siente él, si es lo que le gusta a él. Eh, Normalmente decían que el pintarse las uñas, el manicure, solamente eran para las mujeres, o sea, es una expresión femenina, ¿no? Pero no sé, ejemplo, si Camilo, que está en la universidad en cuarto semestre de su universidad, se pinta la uña amarillo, rojo, verde, azul, de los colores que él quiera, él seguirá siendo un hombre si así se identifica, porque su expresión es lo que a él le gusta y cómo se siente y lo que le interese, ¿vale? Y vamos con sexo. Sexo son las características físicas con las que nosotros nacemos, ¿vale? Como los genitales y cromosomas. Sabemos que los hombres llevan cromosomas XY y las mujeres llevamos XX, pero no siempre solo es macho o hembra, hombre o mujer, también existe intersexualidad. Las personas intersexuales puede tener características de ambos sexos. Esto es totalmente natural, como si tuviésemos el cabello negro, los ojos café, normal, ¿vale? Pueden llevar los cromosomas XXY, 4X, porque son intersexual, pero esto es normal, totalmente normal. Vamos aquí. Y vamos a hablar de prevención y conocimiento de salud sexual de ITS y ETS. Esta es muy importante, les había dicho que la veíamos un poco más adelante. Bueno, Perdona, te interrumpo. Sería muy bueno sí, preguntarle a los ujú, estudiantes si tienen alguna pregunta, sobre claro todo que sí. porque lo que se busca con este espacio es que conversemos y ese Ujú, conversar implica que existe una gran diversidad y tú lo estabas explicando antes y en eso pues nos toca a todos como tenerlo claro, ¿no? Y es que claro que sí. todos nacemos y biológicamente hay un sexo. Hay un sexo que nos Sí. define biológicamente y que lo Ujú, traemos al nacer y que a nosotros nos ubica como machos, como hembras o puede ser intersexual. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Una vez nosotros nacemos y tenemos un sexo que nos define y que por eso nuestra mamá nos dice, ay, es un niño. O sea, ya ahí culturalmente entra a sí. verse reflejado lo que es el género. El género está definido culturalmente. Y entonces culturalmente se indica, si usted es hombre, tiene estas características. Si usted es mujer, entonces tiene estas características. Y nos han definido tanto culturalmente que cuando se nace macho, se nace hembra, con ese sexo biológico con el que llegamos, entonces la mamá dice es una niña y ya como antes sabía, entonces tiene la cuna rosada, tiene las cortinas Sí. rosadas, los tendidos rosados y si es un niño es el azul. Y de ahí para allá, desde que estamos en el vientre, comienza el proceso de educación sexual. Estamos siendo educados durante toda la vida y por eso aprendemos a ser como somos, ¿sí? Definiéndonos biológicamente, pero con toda esa relación cultural. Entonces, nosotros comenzamos a crecer y ahí vienen otros elementos más, ¿cierto? Que nos van diciendo cómo tenemos que ser cada uno. Pero es que es una niña, déjela que ella llora, ella es sentimental, ella juega con muñecas y le compramos una cantidad de cosas solo para las niñas. Pero si es niño, no sea llorón, los niños no lloran, los niños no son así, párese y póngase de pie. ¿Cierto? Que se cayó y eso no fue nada. Y entonces le compramos el carro y ahí
estamos siendo educados sexualmente. Y vamos al colegio, en el colegio también nos encontramos otras cosas en donde estamos definiendo lo que es género, que nos lo dicen culturalmente. Ahora, ¿qué pasa? Se han roto esos estereotipos de género con el que hemos crecido. Y ese estereotipo de género es el que nos ha llevado también en las relaciones ya adultas, una vez vamos pasando por las diferentes etapas, entonces a que digan los hombres son los que les toca hacer esto y a las mujeres les toca hacer eso. Ujú. Y por eso, como ha cambiado tanto la cultura y hay tantos cuestionamientos, pues muchas cosas se acaban porque ¿qué? Entonces la mujer va, estudia, llega a la casa y tiene que preparar el alimento y el chico también estudia, pero llega a la casa y él llega cansado y se sienta a que le hagan la comida y le sirvan. Entonces, esos son estereotipos que pueden cambiar, esos han sido establecidos culturalmente. Y es necesario trabajar desde ahí la equidad, ustedes y la igualdad, ¿sí? La igualdad de género, ustedes que la han vivido y que exigen, ¿sí? Que haya equidad, que haya igualdad, pues ahí se darán cuenta que está inmerso en todos los espacios del ser humano y desde el mismo momento en que inicia todo ese proceso de la educación sexual que va siendo una construcción. Pero en esa construcción que vamos haciendo con la cultura, el niño comienza también progresivamente a ir formando su identidad de género y su identidad es el cómo me siento yo. Eso es algo personal, íntimo, propio de cada sujeto. Y por eso entonces yo me siento con así, de esta manera, o yo pude haber nacido con un sexo biológico, hembra, pero yo me siento más niño y quisiera hacer esto y quisiera hacer lo otro. Y no es que eso es malo o bueno, eso es un sentimiento que tiene cada uno y que es propio de su Ujú. identidad. Y en la medida en que va creciendo, pues también va definiendo esa orientación sexual, que es el gusto o el interés por personas del mismo sexo, por personas, sí, del otro sexo, o sea, varía. Y esas son construcciones que va haciendo el sujeto de manera individual que no tienen por qué afectar ni dañar a otros y por tanto yo no tendría por qué estar cuestionando a esta persona por qué le gusta frente a su orientación sexual, si es, si es biológicamente un hombre, si en género hace las cosas de un hombre, ¿por qué le gusta a un hombre? No, yo no tengo por qué cuestionarlo. ¿Eso te afecta a ti? Tendríamos que decir, no, no me afecta a mí. Son decisiones únicas y personales en la construcción que va haciendo cada persona. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que decir frente a la sexualidad? Que es permanente, la educación es durante toda la vida. Nosotros vamos aprendiendo y ni nos damos cuenta qué hora. Pero lo cierto es que ya aprendimos, ya estamos formados. Y por eso cuando ya adultos comenzamos a cuestionar tantas cosas y nosotros nos han dicho es así, no hay otra forma, nos cuesta mucho cambiar y decimos eso es malo, eso es, no puede ser así, tiene que ser de esa manera porque lo hemos aprendido y nos lo han repetido durante toda la vida, pues que es muy difícil para nosotros. O sea, la sexualidad es una dimensión importante del ser humano, una dimensión que no podemos dejar de lado, que no podemos decir hoy soy sexuado y mañana no. O sea, somos sexuados durante toda la vida. ¿Sí? Y depende de todo eso que nosotros hemos tomado, de la cultura, de nuestros aprendizajes, del entorno, así comenzamos a relacionarnos. Entonces, unos ya hacemos unos análisis y decimos no, ¿y qué interesa que digan que los hombres no pueden ponerse una falda? Yo me voy a poner una falda y ha habido una rebelión frente a eso. Si ustedes miran Escocia, en Escocia los hombres usan faldas, sí, y eso no quiere decir que es que todos se volvieron homosexuales. ¿Han mirado Escocia? Sí, la pueden consultar por Google y Sí. bailan con su falda. Eso es parte cultural. Ujú. Entonces, mire que la cultura nos está definiendo en muchos aspectos y a nosotros a veces se nos olvida y juzgamos y decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No debería, debe ser así. ¿Cuál debería ser así? No es que tenemos cada uno una historia que nos hace únicos. Y que qué es lo importante en ese ejercicio y en esa historia y lo que vamos construyendo. ¿Cómo me siento yo? Que yo sea feliz con lo que estoy haciendo, que me sienta realizado, porque a mí no me pueden obligar a que a usted le tiene que gustar eso cuando a mí no me gusta.
¿Sí? Eso es fundamental en este proceso de la educación sexual y en el proceso de vivir plenamente nuestra sexualidad para sentirnos satisfechos, plenos, realizados. Entonces, no sé, nos gustaría escucharlos a ustedes. Ahora sí son más conscientes de que sí han sido educados sexualmente. ¿Cómo los han educado sexualmente? ¿Qué les han dicho? ¿Alguno tiene algo que contarnos? ¿Cómo le educaron? ¿Qué le enseñaron? Cuidadito, mijo, con hacer usted esto, porque los hombres son así. Cuidadito, niña, con hacer esto, porque las mujeres son así. Wilson. Ujú, lo puedo agrandar, pero es chiquitico. Bueno, frente al tema de la familia, sí, pues realmente yo no he sentido mucho el tema de que me hayan eh, como obligado a pensar de alguna manera, más que todo en el tema del machismo, ¿no? Que el hombre tiene que hacer esto, que las mujeres tienen que hacer esto otro, frente al tema de los juegos, cómo se tienen que vestir. Falta como reconocer más que eh, las características que uno presenta desde que está pequeño. ¿Será que después dejar de presentar? Es que lo veo muy pequeñito a Wilson. Claro que sí, da un momento. A ver si lo veo la puedo ver más grande. Listo. Ya, ahora sí lo veo más grande, listo. Bueno, vuelvo a repetir. Ujú. Respecto a los juegos, Power, los Power Rangers, frente al programa de los Power Rangers, el Ah, juego de los Power Rangers. ujú. Siempre le decía, mire, que si el niño quiere, tiene que usted es hombre, entonces usted tiene que imitar a este, no tiene que jugar con el carrito, mire, siempre como quitarle como imponer todo lo que el niño tiene que ser. Y el niño quiere de pronto se revelar si quiere ser, ponerse otra ropa y dice, no, tiene que colocarse ese, y dice, usted no tiene que llorar, y es como muy juzgado, y en las mujeres también se les juzga mucho, entonces eh, hace falta como ese respeto también hacia la identidad, a que la sociedad, la familia, no, familia y la sociedad también no intervengan demasiado, en el sentido de que se reconozca desde el principio y se respete lo que es cada quien. Pero es algo que culturalmente se ha sufrido mucho y se ve mucho también en el municipio, en Acacias. Hay algunas personas pues que ya se han venido cambiando como esas ideologías y se ha venido como trabajando al respecto, pero yo veo que todavía hace falta mucho en los padres la aceptación del reconocimiento si por ejemplo un hijo es homosexual o algo, como que hace falta mucho más formación al respecto. Gracias. Sí, bien, es muy importante lo que tú nos dices, porque es que eso hace parte de la educación sexual, ¿no? Que nos están enseñando a ser hombres, a enseñar a ser, nos están enseñando a ser mujeres. Y eso no riñe en nada el que una niña de pronto pueda subir a un árbol o pueda hacer ciertas cosas, no riñe en nada, o pueda jugar con el balón. Bueno, ¿hace cuánto que tenemos el fútbol femenino? Yo creo que no hace mucho, y ustedes escucharon a las niñas cuando hablaban de lo dificultoso que fue para ellas, para que les reconocieran, es porque comenzaron a tener éxito y entonces ahí sí comenzaron a aplaudirlas, pero aún algunos todavía no aceptan eso. Y esas diferencias han hecho también que de pronto ciertas habilidades
no las desarrollen tanto las mujeres como las habilidades de velocidad, esto, de habilidad de trepar, porque eso es más permitido a los niños. E incluso, si históricamente miramos, las niñas iban al colegio siempre con uniforme, con vestido, y el niño sí con pantaloneta, pantalón. Cuando ustedes hablaban con sus compañeros, recuerden que las compañeras querían llevar muchos más días el uniforme de educación física y menos el de falda, porque el de educación física les permitía sentarse y no estar preocupados de colocar la falda en medio de la pierna. ¿Sí? Yo no sé las niñas si recordarán, Jamie, Angeli, Nicole, que entonces, claro, el vestido de alguna manera te limita también en tu sentado, te limita a trepar, a correr, a saltar. Entonces, mira que ha sido más restringido de una u otra manera el desarrollo de ciertas habilidades para las mujeres. El hombre no, el hombre tiene pantalón, tiene el corre, trepa y eso, entonces se desarrolla otra serie de habilidades. La niña como usa falda y eso, tú quédate quieta y trabaja con esto y hace estas cosas. Entonces, mire que eso también incide en el desarrollo de habilidades y es muy importante. Por eso, ahora, lo que tú decías, de que aquí, por ejemplo, cuando algún chico es homosexual, aquí en Acacias, en nuestro entorno, para las mamás y los papás les da durísimo enterarse de que su Ujú, hijo es homosexual. Es como si le dijeran, su hijo es un asesino a sueldo, como si fuera, tuviera quién ujú. sabe esa connotación. Mire, si un chico es respetuoso, es amable, es colaborador, ¿qué interesa su orientación sexual, su interés y su gusto por personas Sí, del mismo sexo, por personas del otro? Del otro sexo. No tendría problema. ¿Qué es lo que tenemos que pedir nosotros los seres humanos? O sea, personas respetuosas, personas colaboradoras, personas que son conscientes del papel que tienen dentro de la sociedad, ¿sí? Que saben que su compromiso social es importante, que su compromiso consigo mismo es importante y que son ejemplos. Lo que pasa es que los padres y el entorno se queda pensando es en la parte genital y sexual, ¿sí? De relación sexual. Entonces, como lo llevan es a eso, entonces se quedan es a eso y eso pues, les da pues cantidad de pensamientos y cosas que dicen, uy, no, ¿cómo así? Y que les da repudio, repugnancia a ciertas cosas. Entonces es porque el ser humano quiere quedarse en ciertos aspectos, pero decir una orientación sexual, ¿sí? No quiere decir que, ay, no, como se creía, esto ha evolucionado mucho y ha cambiado, y menos mal, porque se decía, ay, no, si ese profesor antes sucedía eso, no, es que yo no quisiera que le enseñara a mis hijos, porque quién sabe qué me les va a enseñar. Seguramente el hetero está bien formado, ¿sí? En valores y todo. No, la formación en valores tiene que ver con una cosa muy diferente a la orientación sexual y al gusto que uno siente o a la atracción que siente por esa otra persona. Entonces a veces confundimos las cosas y lo que realmente queremos es una persona formada en unos, o sea, en unos cimientos muy claros frente a los valores, al respeto, bueno, y a todos estos elementos que son fundamentales en la relación humana. Yo no sé si ustedes vieron, precisamente yo abro ayer esto y veo esa situación ujú. tan terrible que cometen con una persona que o sea, no cumplía los patrones pues que establecen muchos que creen que esos, los patrones que ellos establecen son los normales y los que deben darse. Y ese delito y tan abominable, ese hecho que hicieron de fracturarle sus manos, sus piernas y dejar que se ahogara, ¿sí? Entonces, eso sí es abominable, eso sí no debería de darse, eso sí la sociedad deberíamos todos decir no, alto a eso, porque eso sí es abominable. ¿Sí? Están contra un ser humano, ¿sí? Ya deja de ser respetuoso, mejor dicho, pierde todos los límites que debe tener la persona. Pero vamos a escucharlos porque ustedes son los importantes acá. Juan David. Bueno, gracias, doctora Rocío, por la información que es muy interesante. También frente al tema del género, en el contexto de lo que uno percibe de los sordos y los oyentes.
Juan David estudia licenciatura y para qué, si eso para eso es como de mujer, esas palabras que se utilizan, me parece que fuera gay porque estudia licenciatura en educación infantil. Yo quiero ser profesor y el hecho de que sea licenciado en esa área no significa que yo sea más femenino, cualquiera podemos estudiar ese tipo de carreras. Y eso no nos define el género, lo que uno vaya a estudiar, porque Ujú. es que está como muy definido en la sociedad esto, ¿no? Por ejemplo, en mi familia me decían, Juan David, ¿usted va a estudiar agronomía o licenciatura? Porque entonces yo decía, pero no entiendo, el género no me define a mí la carrera que yo estudie. Yo soy neutral, no importa lo que, de mi identidad, no importa lo que yo estudie. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando, creo que el lunes o el sábado estábamos con los compañeros haciendo unas actividades y vimos un tutor y sentimos como que se está un poco femenino y algunos empezaron como a burlarse, yo me sentí como mal porque eh, s- hablaban como en secreto ahí como burlándose como de la persona y por lo menos yo decía, pero ¿qué pasa? Es mi identidad de género y no, pero mire ese profesor cómo se expresa, no importa, hay que respetar la diversidad, la persona cómo se expresa, eso no puede ser un problema de las demás personas ni afectarles. Entonces, yo digo, pues cada persona tiene derecho a expresarse libremente como se sienta mejor. Sí, Juan David, muy bien. Además que, mira que está en nuestra Constitución Política de Colombia, sí, el derecho Ujú. a la libre expresión de la personalidad. No estamos en contravía de nuestra Constitución Política de Colombia, que es nuestra mano, o sea, nuestra carta de navegación de Colombia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros frente a esos elementos y a esas normas que están ahí para que las tomemos. Y todos nosotros, ustedes, yo vuelvo y repito, que han vivido lo que es la inequidad, lo que es decir esto para usted no, esto para usted sí, quién me dice que no y quién me dice que sí, ¿no? Absurdo. Entonces, debemos velar porque realmente a ninguna persona se le restrinja el libre desarrollo de su personalidad. Si eso no te afecta a ti, si esa persona no se está violentando, pues tú, ¿por qué tendrías que violentarla su libre expresión, no? Creo que ese es el punto de partida esencial y respetuoso. Ahora, el que unos seamos, algunos hombres sean femeninos, no les está definiendo, ¿sí? Que sean buenos, que sean malos, no se trata de eso. Ujú. Digo que algunas mujeres sean más masculinas y más fuertes, tampoco les está definiendo su aceptación en el entorno. Aquí tenemos un estudiante que yo quería entrevistar porque el estudiante maneja una tractomula grandísima y me mostraba las fotos y yo le decía, uy, qué chévere. Yo quisiera tener esa capacidad que tú tienes de manejar ese carro tan grande, ¿sí? Y que mira, en vez de ver lo positivo, ¿no? Uy, esa capacidad y mira cómo lo hace. A veces estamos más concentrados en otros detalles, en otras cosas que ni siquiera valen la pena. ¿Sí? Bueno, ahora sí te dejo la palabra, Gina, porque creo que ya no hay más participaciones. Si alguien, Daniel, está levantando la Sin mano, Daniel, más. o es que dejó una manito ahí. No. Ah, de pronto es que sí, creo que Daniel se fue para el baño. Ah, que lo esperaran, dijo. Y está Bueno, lloviendo, se va a lavar. Bueno, sí, es Y que se fue miren un rato, entonces. que hubo un tema que Gina preguntó, y yo tomaba nota aquí, ella preguntó para ustedes qué es el consentimiento en la relación de pareja, en pareja. Y eso es algo que todos debemos sacar un espacio para dialogar. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de concepciones erróneas en nuestra cabeza de creer que como es mi novia, entonces yo no le pido permiso para nada. Yo la puedo tocar, la puedo ujú. besar y puedo tener relaciones sexuales cuando yo quiera, que porque es mi novia. No, las relaciones sexuales, sí, tienen que ser con consentimiento, no porque es mi novia o porque es mi esposa y yo quiero, no me importa que tú no quieras.
pues yo quiero y ya, no, así no funciona. Y tenemos esas creencias y esas concepciones de que para eso es mi pareja, no puede decir no, no, Ujú. yo no puedo estar en disposición siempre y el otro tiene que preguntarme y que yo dé mi consentimiento. ¿Sí? Porque cada quien es una persona libre y autónoma. Que decida unirse a otra o ser pareja de otra es diferente, ¿sí? A que yo vaya a perder mi identidad y vaya a perder la posibilidad que tengo de ser libre, ¿no? A mis expresiones, a mis deseos. Y ojo, y esto se lo digo y sobre todo las niñas, claro que sé, porque yo he hablado con varios chicos y también les ha sucedido lo mismo. Con las niñas, ¿qué sucede? Ni siquiera hay consentimiento. Y a veces el chico afanado, interesado en el novio, y a veces hasta es mayor, mucho mayor, y es que sí, que tú eres mi novia, y yo te quiero mucho, y yo te amo, si es que ya, es que eso es amor, si no nos amáramos, y ella, no, no, es que no quiero, no, y termina. Parece que ese no, no lo escuchan y parece que creen que Mm, cuando se dice no, 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 le está diciendo "Ay, sí, sí, sí". No, no es así. ¿Sí? Hace mala lectura. Si yo digo no, es no. Pero entonces sigo insistiendo y clase, casi que cogiéndola y ahí encima, sí, sí, ya, y ya. Y que la chica no es capaz de pararse y decir no, es que cuando digo no es no, sino que termina ese no convertido como si fuera un sí para la otra persona. Y no, eso sí es respetuoso. Eso no es con consentimiento. Jamie, eso queríamos que hablaran las mujeres y ahora sí van a hablar. ay, Bueno, buenas noches, profesoras, compañeros. Sí, lo que usted dice es verdad. A mí me sucedió antes esas situaciones de sentir confusión si era que yo era lesbiana, Mm, pero yo sentía, no, no, y decía, bueno, pero mis profesores no me han dado como no sé si yo tendré esa orientación o no, o no. Entonces, después me di cuenta que no, que mi definición sí era de el de ser mujer, pero no porque tuviera unas amigas así, entonces yo tendría que también sentirme de esa misma manera. Yo me di cuenta con el tiempo de que no, que yo estaba construyendo mi identidad, que no, realmente no me podía amoldar ujú, a esa ujú, identidad. bien. Con mis compañeros, sí tenía unas compañeras que eran lesbianas y ellas al futuro pues estudiaron y siguieron siendo lesbianas, pues en el caso mío no, no me gusta y, y no, yo dije no quiero que me afecte esto, esta amistad y que cada quien pues como que continúe su rumbo. He visto que socialmente existe mucha violencia en la sociedad frente a las personas que tienen cierta orientación. Yo lo que hacía con mis amigas era como aconsejarlos, no le veía problemas si tenían esa orientación. Yo pensaba, cuando yo tenga mi hijo y tengo un hijo varón y qué tal que pronto quiera, se sienta más siendo mujer. Entonces también me daba a reflexionar de cómo yo lo iba a tomar como mamá, sí, eh, como Juan David, por ejemplo, mi compañero Juan David. Pero yo pienso que pues al final yo tendría que aceptarlo porque pues a veces los padres cometemos errores y en la imposición con los hijos y no, pues uno tiene que aceptar también si los hijos, la orientación que Ujú, tengan y qué es lo que, no regañarlos o echarlos de la casa o decir no, no, no nos vamos a volver a hablar como, no siempre, porque cada uno tiene derecho y es su decisión de vida, su ujú. proyecto de vida. Sí. Así ujú, es, cada quien decide en su vida. Si eso no te está afectando y no te están violentando a ti, pues no tendrías por qué violentar al otro, porque es que no dejar ser al otro también es violentarlo. Cuando uno en la familia lo que encuentra que tiene una hija lesbiana o un hijo gay, homosexual,
y dice, te me vas de la casa porque yo no acepto aquí una persona gay, en ese momento la mamá creerá que le está haciendo un favor, pero no le está haciendo un favor porque eso no lo va a cambiar. Eso lo lleva en su ser, hace parte de él, ¿sí? Entonces eso no lo va a cambiar. Le está dañando la vida porque si es un joven que es de la casa, que no ha estado en la calle, que no ha vivido otras cosas, pues lo está lanzando a que viva otras cosas que no tendría ni siquiera por qué vivirlas. Y ahí nos toca tener mucho cuidado porque veo aquí que ya hay mamás, sí, como Jamie, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer un buen camino también para nuestros hijos y está en nosotros también lo que, o sea, el buen camino que ellos tomen, porque nosotros somos formadores, todos somos educadores. Ese cuento de que yo no soy educadora es mentira, los padres, las mamás son educadores, están educando cuando le dicen Ujú. no lo hagas, haz esto, cuidadito con esto. Todo eso educa. Estamos educando hombres y mujeres. Pensemos, estamos educando hombres y mujeres para que convivan juntos, para que sean buenas personas, o estamos educando hombres y mujeres para que vayan unos en contra de otros. ¿Qué estamos educando? Nos toca hacernos muchas preguntas nosotros como formadores también de nuestras hermanas, de nuestros primos. Cuando uno no actúa y deja pasar qué cosas feas sucedan en nuestro entorno y lo permitimos, ahí uno está también aportando a un mal proceso que se está generando. Cuando yo veo que contra mi hermano, contra mi primo, contra mi amigo, están hablando y están diciendo cosas que no deben decir y yo lo permito, estoy diciendo que está bien lo que están haciendo. Entonces ahí cada uno de nosotros tiene que fijar una postura, cada uno de nosotros tiene que tener muy claro si está siendo respetuoso de los derechos de los demás. Creo que Wilson quería hablar. No sé si ya se retractó todavía. Creo que Juan David también quería Mm. hablar, pero si quiere entonces dejamos a Wilson y luego a Juan David. Si quieren. Hace unos años en Bogotá estaba en el Colegio de la Sabiduría, en una localidad. Yo vivía cerca, bueno, había un oyente que estaba cerca de la casa. Era de noche, era un grupo, un joven, y otros estaban criticándolo. Yo estaba con unos amigos. Pienso que de pronto fue que se burlaban porque tenía una falda. Pues yo creo, pero voy a corroborar una parte de la información. Bueno, Bueno, yo vi una situación de una chica que ya estaba en embarazo y ella se cortó el cabello, que parecía como un hombre, y recuerdo que la molestaban mucho, no tanto por el embarazo, sino por cómo ella se cortó el cabello y ella tenía una posición bien fuerte y pues yo admiraba mucho a esa persona porque pues no se dejaban como intimidar y se sentía mucho respeto a ella por eso mismo, por el carácter que ella tenía de defender su...
su forma de hacer las cosas, de cortarse el cabello, una chica que estaba en embarazo en el colegio. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera participar y si no le damos la palabra a Gina. Jamie, voy a decir algo muy concreto, mm, incomodar, incomodar. Pienso que nosotros con nuestro compañero, con otros compañeros, no nos sentimos incómodos de que pronto tengan una orientación sexual diferente a lo que socialmente está establecido. Pues es su identidad. Entonces son humanos igual que nosotros y pues, ¿por qué criticarlos? Hay que aceptar a los compañeros tal y como son. Si esa es su forma de ser, su identidad, ¿por qué yo tengo que incomodarme? Bueno, muchas gracias. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Es eh, respetar al otro, sencillamente, ¿sí? Ujú. No violentarlo, ¿sí? Porque a veces no nos están violentando, pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestras posturas, violentamos, porque a veces uno dice, no, yo nunca violento a nadie, pero a veces la postura dice muchas cosas, ¿sí? El no darle paso al otro para que siga, el interponerme, ahí hay toda una lectura que puede hacer el otro y que tiene que ver con la violencia, porque es que la violencia tiene múltiples expresiones. ¿M? Y finalmente la violencia sale por el miedo también que tenemos nosotros a aceptar la diferencia, ¿sí? Eh, a creer que hay una única mirada y no hay múltiples miradas, ¿sí? Y a veces cuando yo no sé qué hacer con eso, porque no sé, pues mi manifestación a veces es esa, ¿no? Es violenta, cerrar el paso, no permitir, no hablar, no saludar, bueno, múltiples expresiones que hacemos. Bueno, ahora sí, Gina, te damos la palabra. Claro que sí. Pues, ya están viendo pantalla, ¿correcto? No, No. ¿No? ¡Ay, Dios! Da un momento y lo soluciono. Y listo. Uy, me fue donde no era. ¿Ahora sí la ven? sí, Wilson dice, espera un momento que veo un poco, ya, la veía un poquito distorsionada la imagen, pero ya la estoy viendo bien, ya, ahora sí, ¿Bien? va. Bueno, ahora vamos a continuar con ITS y ETS, ¿vale? Toda enfermedad, toda ETS, perdona, ITS traduce la infección de transmisión sexual, ETS, enfermedad de transmisión sexual. Toda enfermedad antes es una ITS. Mira que el VIH al comienzo es una infección y esto lo aprendí hace poco preparando el taller. Me vi que el VIH es una infección, pero con el tiempo, si no se trata, pasa a ser SIDA y ahí es cuando es una ETS, ¿vale? También tenemos como el sífilis, la gonorrea, son infecciones que si no se tratan pasan a ser ETS, enfermedades que no tiene cura, que solo se trata, ¿vale? Tenemos varias maneras de cuidarnos, que es primero pues utilizando condones, preservativos, inyecciones no anticonceptivas, pero sí inyecciones que como para el virus del papiloma humano, que las mujeres habitualmente también nos inyectamos, eh, evitando compartir inyecciones, que a veces, ay, no me hago un tatuaje con la misma aguja, mi amiguito se lo hace, si uno está infectado, el otro también se va a infectar de la misma manera. Y también nos podemos hacer exámenes, estudios cada cierto tiempo para corroborar de que estemos bien. Hay un tipo de infección que se llama enfermedad del beso. No sé si quizás la hayan escuchado, pero esto solo es una infección, ¿vale? Que es el herpes labial y el mononucleosis. Mononucleosis.
Esta es una infección que se puede controlar y ya con las semanas desaparece, pero también es contagiosa, primero por el beso, por la saliva, pero también cuando compartimos un cubierto, que una cucharilla, un tenedor, que la persona que lo tiene lo utilizó, luego lo utiliza la otra persona y ahí se comparte con la saliva y por ende se nos da esta infección. Pero como dije antes, esta desaparece a las semanas, esta sí tiene curas, ¿vale? Las ETS como lo del VIH, la SIDA no, es una enfermedad que ya no tiene cura, lastimosamente. Ahora lo que se hace es tratar. No sé si vieron hace poco que ahora hay como una pandemia de VIH en todo el mundo, en Colombia, en Europa, que se recuperó. Eso, o sea, esa noticia salió de un momento a otro. Entonces, mientras la traten y no pase a SIDA, pues digamos que las consecuencias no son tan graves, ¿vale? Pero una vez pase a enfermedad, ya es muy complicado tratarlo. Lo importante en esto que nos está presentando Gina es que ¿quiénes tomamos decisiones frente a los riesgos? Nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y que es importante cuidarnos, que el cuidado no lo proporciona la otra persona o los otros. Los cuidados los hacemos nosotros mismos. Y eso tiene que ver también con el amor propio, ¿no? Es que tanto yo me amo, me valoro, me respeto, porque es que, ay, que no fuimos a una fiesta y que entonces todos, porque yo he escuchado pues fiestas en donde todos aquí hacemos una orgía. Sí, pero si yo voy a una fiesta y listo, son 10 en orgía, y entonces yo qué rico no había estado en una orgía de esta, y con una sola persona que haya con una infección, pues podemos quedar contagiados todos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que utilizar mecanismos pues para protegernos o si no, también aprender a decir no cuando no me apetece, no porque todos están haciendo lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. No, pues ya somos adultos, tomamos nuestras decisiones, pero ante todo tenemos que cuidarnos y saber y pensar siempre, ojo, ¿qué riesgo voy a tomar aquí? ¿Me conviene o no me conviene? Y eso tiene que ver con las decisiones que cotidianamente tenemos que estar tomando. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Conozco como a una persona, no tenemos contacto directo, pero es una persona que ya tiene SIDA y por más que le hablan, le dicen, oye, no, mira, cuídate, no contagies a alguien. La respuesta de la persona es, a mí no me importa, no me interesa, a mí me la pegaron, yo la voy a pegar. Entonces aquí es muy importante, nosotros mismos somos quienes debemos cuidarnos. Así conozcamos una persona, puede tener guardado un secreto que no nos ha dicho, podemos ser muy amigos, pasa, tenemos relaciones y nos contagiamos nosotros, así que nosotros somos los que tenemos que tener cuidado, estar pendiente, porque la otra persona no nos van a decir nada, como en este caso. O sea, él dice que como a él se lo pegaron, también lo va a hacer con los demás, porque a ella no le importa, pero aquí es donde tenemos que ser conscientes nosotros también. A ver, vamos a continuar con embarazos no deseados. Este punto es muy importante también, considero que es muy importante porque existen muchos mitos, muchos tabús, como yo creo que han leído, han visto, que la primera vez no hay riesgo, la primera vez que tengamos relaciones sexuales, no vamos a quedar embarazadas, no vas a quedar embarazadas. Respuesta, Esto es espera, otra, la primera vez que tenemos relaciones sexuales no eso. quedamos en embarazo. Respuesta, ¿falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? No, pues a mí me parece que eso es falso. Uno tiene que cuidarse de esos pensamientos porque, por ejemplo, también hay que cuidarse con anticonceptivo. Yo tengo una prima que tiene perdón, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. La pilita. Acá la tiene, bueno, la tiene introducida en el brazo Ujú. y es muy joven. Tiene apenas 16 años. Y ella quedó en embarazo teniendo eso ahí. ¿Cómo les parece?
Entonces, no hay que confiarse siempre. También tengo otro amigo una amiga que decía que se cuidaba con inyecciones y quedó en embarazo. Otros que Sí. se han operado y quedan en embarazo. Y es Entonces, que no siempre la ninguno es primera cien vez, por a veces hasta ciento utilizando Sí, anticonceptivos también puede pasar que haya un embarazo no deseado. Nada sí, es claro, Ujú. 100% nada es seguro. 100%. O sea, siempre nos queda un 1% utilizando los elementos o los métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que es peor si no los usamos, ¿no? Pero si no, si uno quiere un embarazo a temprana edad, sí, ser papá o ser mamá, porque ahora no hablamos del embarazo y solo la mujer, no, el hombre está ahí Sí, comprometido, ¿sí? Ese es papá y mamá, ¿no? Es él y ella. Entonces, pues hay que tener cuidado. Y claro, ningún método es 100%. Sí, el único método 100% es cuando uno no tiene relaciones sexuales de ningún tipo. Ahí sí tiene la seguridad de que no está en embarazo. Sí, pero de todas maneras incluso hasta combinan, ¿no? A pesar de estar utilizando algún método anticonceptivo que es hormonal, que es ubicado al interior del cuerpo, pues a veces lo combinan también con el condón, no tienen muy en cuenta el tiempo de la ovulación, pues para evitar que de pronto haya riesgo. sí, efectivamente. Y pues es que hoy en día aún escuchamos muchos mitos. A ver, eso de que la primera vez no hay riesgo, sí hay riesgo porque el líquido preseminal, esa secreción viscosa, líquida de los hombres, tienen una cantidad de espermatozoides, así sean diminutivas, pero la tienen. Y con eso también. O otro tabú que solemos escuchar es que si después de tener relaciones me voy corriendo al baño y hago pis y me lavo, no quedo embarazada. Todo esto es totalmente mentira. O al momento de la Tenemos, eyaculación lo hago por sí, fuera, cuando ya esa. así ha podido, claro, al estar al interior de la vagina, pues de todas maneras hay secreciones. Ujú, Y por más de que no, ya. al momento entonces por fuera, no, igual el riesgo está. Sí, sí, estos son mitos que hoy en día de verdad aún se oye, entonces es muy importante métodos anticonceptivos como el primero y más importante que ya lo había mencionado la tutora, la abstinencia. Ese es el más importante y es el que es 100% efectivo. Tenemos también los preservativos masculinos. Este tiene una efectividad del 98%. El condón femenino tiene una efectividad del 75 cuando se usa irregular y cuando lo usas habitualmente del 82%. Tenemos también las píldoras al 99% si lo utilizas, si las tomas todos los días exactamente a la misma hora. Si no, tiene un porcentaje de 91%. Tenemos los anillos hormonales, que es del 93%. Inyecciones, 99%. Las cirugías, digamos como la vasectomía, es 99,9%. Porque a veces también, digamos que queda algo ahí, falla un poquito y ¡pum! Embarazos también. El implante, el que mencionaban, este implante tiene el 99,5%. Lo único es que digamos que sí es muy hormonal, pero esto también depende del cuerpo, ¿vale? De las personas, de si lo sube de peso, lo baja de peso, le quita el apetito, le abre el apetito. Yo lo utilicé, pero ya me lo quité porque es que era muy hormonal, y a mí me abría mucho el apetito, pero también depende del cuerpo, ¿vale? Y también que cuando recién se instala este aparatico en el brazo, lo que recomiendan es que durante 3 meses te cuides muy, muy bien, porque así te lo pongas al mes y no te cuides bien y no te sane por completo, quedas embarazada. Conozco también una compañera con la que estudié que se lo puso, digamos, no lo pusimos al mismo tiempo y al mes ya estaba embarazada. O sea, no lo cuidó como debería haber sido. Tenemos parches anticonceptivos, que esto ha salido hace como poco, hace poco lo he comenzado a escuchar, pero digamos que no es muy adaptable a todos los cuerpos, depende del tipo de cuerpo, pero tiene una efectividad del 99%, ¿vale? El DIU, la CORE, la TEC, como le llamamos, tiene una efectividad del 98%, o sea, si nos damos cuenta, no todos los métodos son el 100%, solo la abstinencia, pero
son importantes igual utilizarlos, ¿vale? Ejemplo, o sea, digamos que en caso de que estén usando preservativo, se rompa porque puede suceder. Aquí es cuando es muy importante el consentimiento, que las personas tengan buena comunicación, porque lo que pueden hacer es acudir a un hospital para que revisen, limpien lo que tengan que hacer y evitar un embarazo no deseado. Aunque ya hoy en día, pues he visto que Colombia disminuyó mucho la tasa de natalidad. Bueno, esperemos que sea con cuidados. Mm, Continuamos. Bueno, Y yo creería, dime. porque pues nosotros hemos planeado hora y media, sí, para el encuentro y la idea es que tengamos varios encuentros, pero que no sean tan extensos y que podamos dialogar y compartir porque es importante. Entonces yo creería, Gina, que vayamos Ujú, haciendo como el cierre y ya después fijamos la otra fecha de nuestro encuentro. No sé, ustedes nos dirán, por favor. sí. ¿Están interesados en seguir teniendo conversaciones? Esto lo hicimos porque ustedes nos lo solicitaron desde el año pasado. Seguir teniendo conversaciones. Conversaciones que, bueno, en esta no la pidieron ustedes, pero conversaciones que también están orientados hacia la inteligencia emocional, porque Sí. esta es una época en que tenemos que ser muy hábiles, ¿sí? No solamente es el conocimiento de las cosas, de eso, no, es la inteligencia emocional que marca una ruta también para nosotros, sí, y una aceptación frente a los grupos y frente a los demás, y pues también una mirada sobre uno mismo. Entonces, ustedes nos dirán para que Gina vaya haciendo pues como el cierre y podamos irnos a descansar y ya vendrá otro encuentro posterior. Bueno, pues entonces voy a saltar a un caso que tengo que quiero que lo leemos, que lo leyamos. Entonces vamos a ver. do- Quiero que lo leamos y pues después vemos la pregunta. Esta ya es para el cierre, ¿vale? Vemos el caso, pues para que lo analicemos, Camilo y Gabriela, y después cada uno me dé su respuesta, lo que piense, lo que considere, ¿vale? Igual los voy a leer. Bueno, primero los invito a que analicemos el caso de Camilo y Gabriela. Camilo y Gabriela son estudiantes de la UNAD, están saliendo desde hace un año y se quieren mucho, pero ambos son conscientes de que cuando intentan hablar de sexualidad se sienten incómodos y dudosos. Gabriela tiene muchas dudas y preguntas sobre anticonceptivos, prevenciones de ITS, pero le da pena preguntar. Por otro lado, Camilo ha crecido con mitos sobre la sexualidad y no está seguro si lo que sabe es correcto. Gabriela y Camilo deciden informarse juntos sobre la educación sexual y se dan cuenta que la mayoría de los recursos no están adaptados para personas con discapacidades como Camilo que es sordo y Gabriela no, les dificulta aún más la comunicación entre ellos. ¿Sí? Y la pregunta, ya nos devolvemos para... La pregunta es, ¿por qué es importante que Camilo y Gabriela encuentren formas de comunicarse y hablen abiertamente sobre salud sexual? Eh, s- Si quieren les voy a compartir el link o también si lo quieren enviar por el chat, como deseen, ¿vale? En un momento les voy a compartir ya para ir finalizando. Vale. Este es un Padlet. Solo pues dan en el más y queda la respuesta, ¿vale? Sí, pero en este caso, como estamos con estudiantes sordos, es más fácil que ellos nos lo Claro que compartan sí, acá. como deseen cada uno. Jamie, bueno, la verdad, frente a ese tema, espero que es que ella tiene la cámara como pixelada y a veces le veo la mano cortada. Bueno, la verdad,
frente al tema de la sexualidad, es importante tener la comunicación entre los dos. En el caso de Camilo y la chica, eh, si están enamorados, si son jóvenes y todo, pues yo tengo esa experiencia también de vida. Yo cometí muchos errores, pero pues uno entiende que en la vida se aprende también a través también de esos errores. Uno se enamora de una persona, pues necesita conocerla más, tener confianza, tener buena comunicación en esa relación, tener una buena confianza, comunicarse, hablar de compartir, ser flexibles y hablar sobre el tema de la sexualidad porque puede pasar en cualquier momento, es algo natural sentir deseo, porque son jóvenes, se atraen, de pronto son atractivos y pues a veces es un sentimiento natural que sucede en las parejas. Entonces sí, claro, el tema es el temor de quedar joven, embarazado muy temprano, porque a veces se utilizan métodos como anticonceptivos y a veces no se utiliza ningún método, se tiene extrema confianza, entonces... Y hay gente que no le gusta tomar pastillas todos los días y termina en un embarazo no deseado. Hay que pensar en qué momento pues tener ese hijo y pues si no, pues asumir la responsabilidad y luchar pues, ya cuando se tiene un hijo. Desde mi experiencia también lo hablo, desde mi experiencia de vida, porque a mí me pasó. Y algunos jóvenes que conozco quedan en embarazo a los 15, 16, 17 años por la falta de educación sexual, de orientación. Eso no quiere decir que una mujer que quede joven, muy embarazada muy joven, pues no pueda salir adelante. Sí se puede, aunque con dificultades mayores, pero sí se puede. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, es cierto lo que dice Jim, lo que dice Jamie. Sobre todo que si yo tengo una pareja, pues es importante en la pareja que haya una buena comunicación y que podamos hablar abiertamente de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. O sea, que las decisiones sean fruto de esa comunicación permanente que tengan, ¿no? Además, porque cuando vamos a tomar decisiones, pues las decisiones, si son de pareja, son de un par, ¿no? Son de los dos y se necesita Ujú, dialogar. Y por supuesto que a veces uno ve, pues, ¿no? Está una persona sorda con un oyente. Sí, y tendrá ujú, que poco a poco, me imagino que el oyente irá aprendiendo a comunicarse con usted en esa medida y habrá múltiples formas también de uno comunicarse, porque es que uno a veces no necesita la comunicación hablada, oral, sí, para hacerse entender con el otro, sí. Y lo que decía Jamie es cierto, las cosas son naturales, sí, se van dando. Pero sí necesitamos dialogar sobre ellas, incluso para pensar, no es el momento de la atracción y ya, y no hay quien me detenga, ¿no? Y es bueno, tenemos anticonceptivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque por eso nos pasa lo que nos pasa, porque es que me dio el deseo, y quisiera que el deseo no puede ser controlado, no puede ser educado. Sí, claro, cierto. ¿Qué tal que entonces uno, mire el ejemplo, uno viendo una película y pasó allá tal cosa, y uno, uy, qué chévere para uno estar aquí emparejado. No, entonces si uno no tuviera, si el deseo no fuera controlado y no fuera educado, no, no importa el que esté ahí, yo entonces voy tomando a la persona que está ahí o voy haciendo ciertas cosas y desnudándome delante de los demás. No, uno no hace eso. Entonces quiere decir que el deseo es educado también, eh, uno lo puede manejar. ¿Y para qué? Pues para no tomar los riesgos y saber que tengo el anticonceptivo, que tengo el condón, bueno, que tengo esos elementos que son importantes para después no estar diciendo, vean, en este momentico y mire cómo nos cambió la vida. Ya somos papá y mamá. Entonces sí, sí hay que dialogar. Y no quiere decir que sea malo, no. Eso es algo Ujú. natural. Natural. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo con quien podamos disfrutarlo, ¿sí? Y de eso se trata, pues, la vida.
Bueno, no sé, Gira, ¿qué vas a complementarles? Bueno, pues ya para finalizar, tengo como una pequeña reflexión que suelo hacer en los talleres dice así, la educación sexual no solo es, perdóname, la educación sexual no es solo sobre prevención, es sobre respeto, confianza y bienestar. Conocer tu cuerpo y tus derechos es poder. Ujú. Muy importante. Por eso hablamos todo el tiempo aquí del respeto. Sí. El respeto a nosotros mismos, el amor por nosotros y el respeto también para Ujú. con los demás. Sí, esto, hay una persona aquí que estuvo muy callada y muy silenciosa, que fue Diana, que es del equipo de inclusión. Entonces, Diana, coloca la cámara, que nos va a estar acompañando también en los procesos. Entonces, amigos, quiero recordarles, por favor, que registren su asistencia. Den clic ahí. Diana, colócales al final, por favor, la asistencia. Sí, ahí está en la partecita de arriba, colócala ahí para que todos den clic. Simplemente le van a colocar el nombre, la cédula, a Casillas, porque ustedes son de Casillas, todos los que asistieron hoy, y camino al éxito, tal, y ya, enviar, quedan registrados, para que queden registrados. Además, yo ya los tengo aquí a todos en la mira y sé quiénes fueron los que asistieron. Yo ya los tengo, mejor dicho, ya visualizados a todos. No Bueno, se ¿cómo se escapa. sintieron? Vamos así, con algo muy cortico, con una palabra, ¿cómo se sintieron el día de hoy para ir preparando nuestro siguiente encuentro? Entonces vamos a empezar por Wilson. Así, cortico, cortico, vamos a hacer rápido. Bien, la verdad me sentí muy cómodo. Hablar de todo, de recibir toda esta información me pareció muy valiosa. La presentación me pareció muy clara, muy pertinente. Hablar sobre la conciencia, sobre los cuidados que tenemos que tener con nosotros mismos, eh, de todo lo que está pasando en nuestro contexto local, que no es fácil, pero que pues uno puede manejar las situaciones. Bueno, pero bueno, no me voy a alargar. Eso fue lo que yo sentí. Bueno, muchas Te iba a gracias, contar una Wilson. historia, Ya, pero ya, no, Wilson, cortico. ya, ya. Después nos cuenta la historia. Bueno, vamos a escuchar a Daniel. ¿Cómo te sentiste, Daniel? Pues a mí me pareció muy chévere el taller, la verdad, lo entendí, me pareció chévere aprender de tantos temas de educación sexual que nos orientaron en esta noche, me pareció muy chévere. Bueno, gracias, Daniel. Jamie. Cortico, una palabrita. ¿Cómo te sentiste tú? Es muy importante el sentir de cada uno de nosotros. Pero yo le veo la cámara a Jamie como cerrada. Sí, es ¿Dónde que la está la tiene cámara? Sí, cerrada. está cerrada. Bueno, mientras Jamie la coloca. Angeli, ¿cómo te sentiste, Angeli? Coloquen la cámara, por favor, todos colocan la cámara porque ya estamos en el cierre. Eso, Angeli. Bueno, me pareció muy importante porque pues ustedes saben que a veces por falta de información es que hay embarazos no deseados. Es muy chévere pues que ayuda como a concientizarnos, que debemos cuidarnos frente al tema de la sexualidad. Bueno, gracias, Angeli, muy amable. Jamie, Luisa. Coloquen sus cámaras, por favor, con eso nos tomamos la foto, todos con las cámaras encendidas. Diana, coloca tu cámara que la tuviste apagada todo el tiempo. Luisa, eso, Luisa, ¿cómo te sentiste? Muy buenas noches, qué pena con ustedes, la verdad, yo ingresé tarde a la clase, ya cuando ingresé pues estaban finalizando el tema, es que por cuestiones laborales no alcancé a conectarme antes, Bueno, no te discúlpeme. preocupes, no te preocupes, Luisa, no te preocupes. Jamie,
Jamie estuvo muy activa y de pronto apagó la cámara y se desapareció. Bueno, Diana. Diana, coloca tu cámara. Ay, ya sé, Diana me había dicho que no tiene imagen. Sí, no tiene problema con la cámara, no me acordaba, por eso ha estado como ahí calladita. Bueno, entonces yo creo que ya llegamos al final, ¿no? Agradecerles a todos, sí, su participación activa, estuvieron muy participativos, vamos a seguir encontrándonos, dándonos los espacios, porque estos son espacios para nosotros, de crecimiento, de desarrollo, y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Así que mil gracias y les deseo buena noche y le doy la palabra a Gina para que se despida. Bueno, pues quiero agradecerles a todos por participar. Todos estamos aprendiendo aquí de a poquito. Gracias por apoyarme en estas prácticas. De verdad les deseo mucha suerte, mucho éxito a todos. Se ven que son chicos súper estudiosos, súper juiciosos y entregados. Les agradezco a todos por ser parte de esta actividad. Listo. Bueno, entonces buena noche. Bye bye. Adiós. Gracias. Gracias, Bueno, buenas gracias, noches, hasta gracias. luego. ¿Adopto tomó foto? Sí, Ah, bueno, listo. bueno, chao, chao, que estén muy bien.